¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, clarificando la realidad. Y lo decimos así, hoy más que nunca, porque realmente hay aspectos del pasado reciente que están saliendo a la luz que cada día ha preocupado más a las raíces institucionales de lo que hemos vivido en estos últimos 4 años en la Argentina. Tenemos hoy por delante un verdadero programón. Por primera vez esta noche, entrevista exclusiva al ministro de Agricultura en el día en que, tras la reunión con la mesa de enlace, el gobierno confirma que exclusivamente para la soja, se suben de 30 a 33%, pero con segmentaciones, y se bajan las economías regionales. Vamos a ver cómo ideológicamente los sectores ligados al PRO y Cambiemos van a jugar, porque reitero, únicamente será para la soja el anuncio de retenciones. Pero esta noche lo explica aquí el ministro de Agroindustria, el ministro de Agricultura, Luis Basterra. Y además también esta noche vamos a tener aquí las últimas informaciones. Macri, cada vez más complicado en el denominado curreo gay. Es la causa que más preocupa a Mauricio Macri. Hoy la justicia determinó la intervención para el correo de Mauricio Macri. Cada vez se complica más. ¿Puede llegar a la quiebra del grupo Sogma? Es la gran pregunta. Pero a partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag Jueces al Banquillo. Sí, Jueces al Banquillo. Cada día que pasa en esta Argentina van saliendo a la luz lo peor de lo que se ha vivido en la articulación de lo que desde hace tiempo yo les vengo diciendo fue y cómo trabajó y se articuló el poder político, mediático y judicial en la justicia, que en la Argentina, que cogobernó los 4 años con Macri y que armaron un verdadero plan sistemático para la eliminación del adversario político, la persecución no solamente de dirigentes políticos ligados al kirchnerismo o al gobierno anterior, sino también a todo aquel que por distintas causas se oponía o difería en el pensamiento al gobierno de Mauricio Macri. Y ese plan, que ya a esta altura se puede, reitero, no es ninguna exageración, no es ninguna exageración, a la luz de lo que se va conociendo. Un verdadero plan sistemático para la persecución y la eliminación del adversario vía los jueces corruptos que se arrodillaron ante el poder de turno, ante el poder mediático, que cumplían las órdenes que les enviaban desde algunos medios y allí se arrodillaron. En lugar de servir a la Constitución, sirvieron a esos intereses. Por eso decimos jueces al banquillo. Hoy por hoy, el Poder Judicial es, de los 3 poderes de la República, el peor visto por la sociedad argentina. Desafían, extorsionan, envían mensajes subliminales a algunos periodistas y a los medios, porque ojo con criticarnos a nosotros, ojo con causas judiciales que les podemos dormir, afectarlos o perjudicarlos. No tienen vergüenza. Mire, si para muestra vale un botón de todo lo que se articuló en forma bochornosa, gravedad institucional, escúchelo al periodista del diario La Nación, Carlos Pagni, cómo reveló muy suelto de cuerpo, esta articulación entre el poder mediático y el poder judicial. Escúchelo. ¿Por qué los jueces de Comodoro Pi empezaron a hacer un uso
compulsivo, indiscriminado y probablemente violatorio de determinadas garantías de la prisión preventiva. Porque el diario La Nación un domingo estuvo por publicar la foto de todos los jueces federales de Comodoro Pi diciendo estos también son responsables de la impunidad del kirchnerismo. Y varios jueces dijeron tenemos que desplazar esa tapa con otra noticia, metámoslo preso a Ricardo Jaime. Y así terminó Jaime preso. Y la presión de la opinión pública y de la prensa para que hubiera algún castigo respecto de la impunidad del kirchnerismo es lo que hizo que, contrafóbicamente, sobreactuaran los jueces las prisiones preventivas que ahora vemos en muchos casos como aberrantes. ¿Cómo? Perdón, Carlos Pagni, ¿escuché bien lo que dijo? ¿Qué reveló? ¿Canjearon la tapa del diario La Nación con la que querían presionar a jueces porque según el diario La Nación no actuaban contra el kirchnerismo por la libertad de una persona? ¿Escuché bien? A ver, por favor, ¿me lo repite? De Carlos Pagni, la verdad me dejan helado. ¿Por qué los jueces de Comodoro Pi empezaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y probablemente violatorio de determinadas garantías de la prisión preventiva? Porque el diario La Nación un domingo estuvo por publicar la foto de todos los jueces federales de Comodoro Pi diciendo estos también son responsables de la impunidad del kirchnerismo. Y varios jueces dijeron tenemos que desplazar esa tapa con otra noticia, metámoslo preso a Ricardo Jaime. Y así terminó Jaime preso. Y la presión de la opinión pública y de la prensa para que hubiera algún castigo respecto de la impunidad del kirchnerismo es lo que hizo que, contrafóbicamente, sobreactuaran los jueces las prisiones preventivas que ahora vemos en muchos casos como aberrantes. Bueno, de un bochorno y una gravedad institucional, lo que anoche contó muy suelto de cuerpo el periodista Carlos Pagni, que no tiene antecedentes. Lo sabíamos, pero cada vez lo cuentan con absoluta y total impunidad. Primero, el diario La Nación, que presiona por un lado, ¿cómo saben los jueces que iban a publicar una tapa donde los nombraban y los escrachaban para que actúen y metan presos a kirchneristas? Porque hubo negociación. ¿Será porque, como se dice, uno de los dueños del diario de La Nación formaba parte de la mesa judicial del gobierno con el ministro Garabano y determinaba quién iba preso y quién no? ¿De qué forma tienen si alguien no les avisa y lo presiona y le dice, mira, si no metes preso a un kirchnerista, te hago una tapa el domingo, los escracho a todos y los mando al frente? Primer tema. Segundo, ¿desde cuándo desde cuándo los jueces se tienen que guiar por la opinión pública para dictar una sentencia? Entonces, señores, eliminemos la Constitución, eliminemos los códigos, hagamos asambleas populares para que la gente decida si hay que colgar en Plaza de Mayo, si hay que mandarlos, como alguna vez dijo algún obispo castrense, meterle una piedra y tirarlos a algún lago a alguien. ¿Desde cuándo un juez se tiene que guiar por la opinión mediática o la opinión popular? Mire todo lo que revela en esto el periodista Carlos Pagni. Y así se manejó la Argentina en estos 4 años. Así, con la presión del poder mediático y judicial sobre los jueces y sobre los integrantes de la Corte. Sobre los integrantes de la Corte. Porque no nos olvidemos que los integrantes de la Corte el año pasado habían determinado una acción respecto a los juicios de vialidad que incriminan a la expresidenta para suspender el mismo por las nulidades que tiene ese juicio y que los jueces de la Corte recularon en chancleta porque se asustaron por la tapa de algún diario o porque cierto medio le envió 5 caceroleros a las puertas del tribunal. Señores, digamos las cosas como son. Ahora, Carlos Pagni revela cómo los jueces se dejaban presionar por el poder mediático
para hacer sentencias. Y no nos olvidemos tampoco cómo a través del diario La Nación, el fiscal procesado, Carlos Stornelli, avisaba que quedaban pocas sortijas a los empresarios que no se arrepentían porque iban a ir presos. Así se manejaron y así se manejó la justicia en estos 4 años. De esto opinó hoy el fiscal Delgado. Es la inconfundible voz de Carlos Pañi. La verdad me dejan helado. Es tremendo. Los abusos de la prisión preventiva, bueno, los hemos discutido, pero esto de la detención de Jaime, la verdad que no. La primera detención de Jaime era una causa nuestra y yo me enteré un sábado a la mañana por televisión. Si es así, es gravísimo. Y ya que estamos, digo, entiende pedir, además de pedir que Carlos Pañi sea testigo, también estaría bueno que el periodista que tenía esa tapa y se la bajaron, también lo cuente, ¿no? Bueno, lo revela otro fiscal. Pasaban por arriba de todo, se enteraba por la televisión, porque por la televisión que mandaba la ministra Patricia Bullrich a hacer los operativos televisados, porque era todo programado. No importaban si eran inocentes o culpables. Así se cogobernó desde el poder mediático, presionando a jueces en la Argentina de Mauricio Macri. Cayeron muchos inocentes. Destrozaron familias. Destrozaron personas. Fueron perversos, realmente perversos, en el mal institucional y muchas veces personal que hicieron en la Argentina. Lo cuenta otro de los perseguidos por el macrismo y la prensa del momento, el camarista Freiler. Escúchelo. Y está pero plagada de irregularidades y de barbaridades. Una causa que estaba cerrada, la pide un fiscal después que recibe incluso un tipo de presión por otros medios, donde se le imputan gravísimos delitos al fiscal. Entonces el fiscal decide pedir la causa, se presenta un abogado ignoto y desconocido en la fiscalía diciendo que sabía que la causa estaba ahí. El fiscal no le pregunta cómo es que sabía y le dice que lo que había visto en un programa de La Nata era cierto y que eso no se había investigado. Tampoco le preguntan a ese abogado cómo es que sabía que eso no se había investigado. Se ha pasado en notas rimbombantes periodísticas con una recepción por parte de los actores judiciales favorables, y lo necesitaban fundamentalmente esta reapertura para que en el Consejo de la Magistratura no se dijera que estaban reeditando una causa penal ya fenecida. Pero encima peor, porque en el Consejo de la Magistratura y en el jurado no hicieron lugar a lo mínimo indispensable, que es una pericial contable. Es tremendo. En lo personal, uno va por la calle creyendo que las personas ya y que lo están mirando y lo están juzgando. Me he tenido que mudar porque de trabajo ya no podía pagar el alquiler que estaba pagando. Mi padre enfermó y falleció a los pocos meses. Lo que ha sucedido en mi vida personal ha sido tremendo. Y cuando comenzaron todas estas manejos y diatribas contra mí, el periodista La Nata instaba desde la radio, le decía a los compañeros de mis hijos, les decía, ustedes los compañeros de los hijos de Freiler le tienen que decir a los hijos, el hijo de puta de tu padre escribió esto. Estoy reproduciendo lo que dijo La Nata por radio y a los chicos de la escuela primaria y secundaria a insultar a mis hijos. Esto fue también lo que el periodista, editor del diario Clarín, denominó periodismo de guerra que se hizo en la Argentina. Esto fue el periodismo de guerra que se hizo en la Argentina. Poco les importaba jugar con la salud del padre de Freiler, de los hijos de Freiler, de mandar preso a la cárcel inocente, de destrozar. Fueron perversos y jueces cómplices que acataban las tapas de algunos diarios. Vamos a seguir porque viene Horacio Berbisky enseguida en profundidad con este tema. Debería ser un escándalo nacional e institucional, pero mañana te lo van a tapar como hacen diariamente los chanchullos que han hecho. Y enseguidita también lo hablamos con Nora Beiras, directora de Página 12, porque sabe que esto, lo vengo reclamando desde hace muchos años,
estas cosas que han ocurrido en estos años debe llamarnos profundamente al periodismo de la Argentina, a una autocrítica, a una crítica, a ver cómo fue, qué se hizo, qué van a decir las entidades periodísticas de esto. ¿No hay nada para decir por la Academia Nacional del Periodismo de estas cosas? Del rol farsante que jugó cierto periodismo para terminar con las libertades individuales en la Argentina? ¿No hay nada para decir? Vamos a partir de las 21 también un informe especial, porque es un tema para profundizar. Hoy la justicia decidió, y se complica más la situación de la familia presidencial en la causa del Curreo Gay, que bastante dormida tiene el juez Ariel Lijo, una causa que el juez Ariel Lijo tiene muy dormida, pero la justicia civil, por todo lo actuado por la fiscal Boquín en estos años, determinó hoy la intervención al Correo. Juan Amorín, buenas noches, Juan. ¿Qué tal, Gato? Felicitaciones por el programa de noche. Pero muchísimas impecable, gracias. realmente muy bien. Muchas gracias. Después vamos a hablar un poco del tema de los bolsos del Sí. PRO, pero todo tiene que ver con todo. Exacto. De alguna manera. Ayer hablábamos de casos de corrupción marginales, es decir, completamente ilegales, y después teníamos casos de corrupción que intentaron institucionalizarse de alguna forma, como por ejemplo el Correo, un acuerdo entre el Estado y supuestamente un privado, en este caso Sideco, Socma, que era claramente fraudulento. Hubo una persona, y hay que realmente sacarse el sombrero y destacarlo, que fue la fiscal Gabriela Boquín, que dijo, no señores, Y que esto es... soportó, en este marco que estamos hablando de jueces al banquillo, soportó todas las presiones del poder macrista de una forma íntegra, ¿no? Exactamente. Esto es en la causa comercial y la jueza finalmente, Marta Ciruri, la jueza comercial, decidió el día de hoy hacer lugar a un pedido que viene realizando la fiscal Gabriela Boquín desde hace mucho tiempo, con una cantidad de pruebas que son irrefutables. Exacto. Respecto a cómo Socma, cómo la familia Macri intenta vaciar por completo, licuar los activos del Correo argentino. Si te parece, vamos a ver qué es lo que decía la fiscal y cuáles son los argumentos que recoge la jueza. Intentaron en el día de hoy decir, no, bueno, por un pedido de Carlos Zanini a través de la Procuración. Lo cierto es que la Procuración reaccionó a lo que ya había destacado la fiscal, que era todo esto. Exacto. Poco tiene que ver en este caso la Procuración. Me parece sí, lamentablemente, y hay que destacarlo, tiene que ver el cambio de vientos políticos. Exacto, porque la verdad es que esta causa venía durmiendo el sueño de los justos. La jueza que hoy determinó está severamente cuestionada en todo el proceso. Está imputada en los expedientes. Exactamente. Las maniobras que había denunciado la fiscal Boquín, canon locativo con Sideco Americana, una controlante de Correo, anticipo de honorarios a directores, la compra de insumo y pago a proveedores sin el correspondiente respaldo documental, pagos a consultoras sin tener actividad alguna, compra de acciones de la empresa Neficor Sociedad Anónima a Socma, aportes irrevocables a Comunicación Dinámica, que era una empresa de Socma. ¿Te acordás que también había contrataciones al estudio de abogados de Tonelli, etcétera? Y ahora vamos a ver algunos detalles del fallo dictado hoy por la jueza Marta Ciruli. Y hay algo interesante en esto. ¿Te acordás, Gato, que nosotros hace pocos meses te contamos que hay toda una discusión entre AFIP y Correo Argentino por una supuesta evasión a la AFIP de 600 millones de pesos en concepto de impuesto a las ganancias? Lo publicamos en Cenital y lo contamos acá en Minuto 1. Bueno, recoge justamente eso y dice, pero ustedes nunca me informaron que estaban en un conflicto con AFIP por 600 millones de pesos, lo cual incrementaría todavía, obviamente, el pasivo. Concluyó que el proceder que viene evidenciando Correo Argentino, en punto a la determinación concreta del pasivo, aún bajo la coadministración, resulta esquivo e imprevisible. Es decir, está actuando de manera esquiva e imprevisible. Y sigue arrojando un manto de sospecha sobre el esperable comportamiento sincero. Esto quiere decir que vienen mintiendo. Estás haciendo todo lo posible para evadir. Exactamente. Porque al conocer lo puntual de las imputaciones en su contra, estamos hablando de Correo Argentino, de la familia Macri, compareció raudamente insistiendo en la responsabilidad del Estado Nacional por provocarle la cesación de pagos y apropiarse de sus activos de modo indebido sin contraprestación. Callando toda referencia, y insisto, esto lo revelamos hace unos meses, toda referencia a un posible endeudamiento postconcursal frente a la AFIP de 600 millones de pesos. Es decir, a los miles de millones de pesos que ya se le vienen reclamando se le suman
estos 600 millones de pesos que le debe a Ahora, la qué FIP. raro Alberto Abad, qué raro Gil Lavedra, que persiguió a este grupo, que no detectaron en el caso del Correo Argentino. ¿Sabes que estaba pensando exactamente lo mismo? Acá te das cuenta cómo el grupo de tareas que había creado Abad y Ricardo Gil Lavedra para perseguir a este grupo, y cómo, ¿no vieron lo del Correo? Y Macri, que decía públicamente, está bueno pagar las deudas, no es bueno tener deudas. Bueno. Toda una vergüenza realmente. Y el expediente, digo, además de esta deuda de 600 millones en concepto de impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta, la deuda con el Correo Argentino lleva 18 años, gato. 18 Sí, años. sí. La familia del entonces presidente no solo que no lo solucionó, no solo que no pagó nada al Estado, sino que quiso hacer un acuerdo fraudulento para seguir timándolo. Y sin dar la necesaria explicación en punto a las modalidades de los aportes irrevocables, algo que había destacado la fiscal Gabriela Bockin, presuntamente entregados por su ex socia en el año 2000 de 58 millones que no se conocían. Y digo imprevisible porque luego de los vaivenes de su conducta, dice la fiscal Ciruli, la jueza Ciruli, no sé si tenemos la siguiente parte, aparecen deudas novedosas cuyas puntuales circunstancias se desconocen y con subordinación desdibujada. Por todo esto determinó hoy la intervención y el desplazamiento de todo el cuerpo administrativo del Correo Argentino. Esto no queda acá. Esto en los próximos días puede complicarse cada vez más y me parece que la justicia va a determinar la quiebra de Sogma, van a tener que llegar en algún momento. Y el juez Ariel Lijo con todo esto tiene que empezar a apurar todos los procedimientos. ¿Qué pasa con la indagatoria Aguad que el juez Lijo nada ha dicho todavía? Meses hace que 10 días hay para determinar. Meses hace que el juez Lijo, ¿duerme el juez Lijo el expediente del Correo? Bueno, son muchas realmente las causas que apremian a la familia Macri, pero me parece que esta del Correo, digo, desde lo penal y desde lo comercial, va bastante cerca. Bien, lo seguimos, Juan. Gracias, Gato. Bien, jueces al banquillo, el hashtag con el que nos estás acompañando en esta noche. Se conoció esta tarde el primer caso de coronavirus en la Argentina, un paciente de